Hola, Dios te bendiga. Bienvenido de regreso una vez más a este ministerio Escuela Faro de Luz. El día de hoy vamos a tener nuestra clase número 9 dedicada a la teología de la última generación. Esta vez bajo el título Condición humana y estatus legal. Hasta aquí hemos presentado 8 clases distintas sobre la teología de la última generación. Hemos tratado alrededor de 3 tópicos diferentes. La primera clase estuvo dedicada a la introducción del tema. Las clases 2 y 3 trataron la cuestión de qué es el pecado. Las clases 4 y 5, la naturaleza superior versus la naturaleza inferior. Y en las clases 6, 7 y 8 estudiamos cómo fue Cristo en su naturaleza humana. Ese fue justo el tópico tratado anteriormente. La teología de la última generación es una teología sistemática, lógica y consecuente. Cada fundamento y conclusión es la base y premisa para la siguiente. De ahí que lo que entendamos sobre amartiología definirá de hecho lo que creamos sobre la cristología. Y estas dos premisas o fundamentos a su vez modelarán nuestra comprensión sobre soteriología. Las clases presentadas anteriormente cubrieron enseñanzas sobre la amartiología y la cristología. A partir de esta clase, que es la clase número 9 de toda esta serie, en adelante vamos a tratar el tema de la soteriología. Y la soteriología no es más que la ciencia de la teología que se dedica a estudiar la cuestión de la salvación. De modo que lo que vamos a estudiar a partir de ahora, de esta clase en adelante, es el Evangelio mismo. ¿Cómo salva Dios al pecador? ¿Qué tanto lo salva de sus pecados? El plan de redención es un asunto para la meditación constante, infinito en su desarrollo y tan amplio que la mente humana no es capaz de asimilar todas sus dimensiones. Procuraremos entenderlo en su sencillez y simplicidad, tal como éste se desarrolla en la revelación inspirada. Lo primero que debemos comprender es la naturaleza de la enfermedad y de los enfermos. En la clase 2 y 3 de esta serie analizamos la naturaleza de la enfermedad, o sea, el pecado, la amartiología. ¿Qué es el pecado? En resumidas cuentas, aprendimos que el pecado tiene una única definición en los escritos inspirados. Es la transgresión de la ley y no hay otra definición verdadera y correcta en este mundo. Antes de la recepción de la luz, o información o conocimiento, no hay pecado en el individuo, pues el pecado es precisamente rechazar e ir en contra de la luz. Los malos pensamientos y sentimientos no son pecado en su naturaleza misma, sino que se convierten en pecado para nosotros solo tras el consentimiento personal al acariciar o albergar tales cosas en nuestra mente. El pecado es siempre un acto de nuestra voluntad, de la voluntad humana. No estamos total y absolutamente depravados como muchos enseñan. Y un pecador es aquel que viola conscientemente los mandamientos de Dios. El pecador lo es por decisión propia y deliberada. A continuación vamos a dejar un resumen de algunos escritos del Espíritu de Profecía sobre la cuestión del pecado. Por ejemplo, Fe y Obras, página 56, párrafo 2, dice que el pecado es la transgresión de la ley y esta es la única definición que dan las Escrituras. Sermones y Charlas, volumen 2, página 121, párrafo 2, dice que no existe otra definición en nuestro mundo excepto que el pecado es la transgresión de la ley. Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 112, párrafo 1, dice que antes que se reciba la luz no hay pecado, porque no hay luz que ellos puedan rechazar. Mente, carácter y personalidad, tomo 2, página 78, párrafo 3, dice que hay pensamientos y sentimientos sugeridos y fomentados por Satanás, pero si no se los alberga, si se los rechaza por odiosos, el alma no se contamina con la culpa. Mensaje para los jóvenes, página 43, párrafo 3, dice que la transgresión es siempre un acto de nosotros. Revista Señales de los Tiempos, 18 de diciembre de 1893, párrafo 10, dice que el pecado es un acto individual del pecador. Y Manuscrito Liberado, volumen 9, página 238, párrafo 3, dice que el hombre no está totalmente y completamente depravado.
Manuscrito 106 de 1902 dice que un hombre es cristiano o es pecador. Las vestiduras de la justicia de Cristo no cubren ningún alma contaminada por el pecado. Señales de los tiempos, 20 de junio de 1895, párrafo 5, dice que quien no obedece los mandamientos de Dios es pecador a la vista de Dios. Y Señales de los tiempos, 9 de marzo de 1882, párrafo 3, dice que el pecador lo es por decisión propia y deliberada. Ahora, con esto en mente, veamos a continuación la condición o estado de aquellos que han incurrido en la transgresión. ¿Cómo afecta el pecado la naturaleza humana? ¿Cómo afectó el pecado de Adán nuestra condición biológica? ¿Y cuál es el estatus legal de un pecador a la vista de Dios? Esto es lo que queremos entender. En esta clase vamos a analizar cuál es la verdadera condición del pecador, tanto su condición física, biológica, como su condición legal a la vista de Dios. Solo así, entendiendo la naturaleza de la enfermedad y de los enfermos, pues vamos a entender correctamente cuál es el antídoto o el evangelio, la solución que Dios propone para el problema del pecado. El problema número uno, el primer problema del hombre, del transgresor, del pecador, es su deuda legal. El primer problema es que el pecador tiene una deuda legal, una condena inmediata que debe ser solucionada para que éste pueda escapar de su culpa. Esto significa que tras la transgresión de la ley, el pecador debe ser aniquilado inmediatamente, debe ser exterminado, debe dejar de existir para siempre. La única razón por la que eso no pasó con Adán tras la caída fue gracias al plan de redención y a la gracia divina. Veamos qué dice la inspiración sobre la deuda legal del hombre y qué consecuencias trae sobre él. En Génesis 2:17 leemos que Dios había prometido que el día que el hombre comiera del árbol prohibido, ese día iba a morir. Ciertamente morirás, dice. Romanos 5:12 dice que por el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Santiago 1:15 dice que la concupiscencia da a luz al pecado y el pecado, una vez que es consumado, da a luz a la muerte. Y Apocalipsis 20:6 dice que esta muerte es la muerte segunda, así lo llama la Biblia. Ahora vemos claramente aquí que la paga del pecado es muerte eterna, es la segunda muerte. Todo aquel que peque contra Dios está condenado a morir. Esa es la deuda legal que tiene el transgresor. Debe pagar con su vida el precio de haber pecado. Debe dejar de existir. Y ninguna obra de justicia u obra de la ley podrá salvarle de esa condena. La culpa por el pecado no se puede resolver intentando obrar la justicia o guardando la ley. Por eso lo deja claro Romanos capítulo 3, los versículos 19 y 20. Dice allí: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Gálatas 2:16 dice que sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Gálatas 3:10 dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. De modo que la ley no puede justificar a nadie, eso lo deja claro la Biblia. No es el objetivo ni la misión de la ley justificar al pecador, sino todo lo contrario, condenarle a muerte eterna y exigir que pague el precio por su pecado. Esa es la misión de la ley. Intentar guardar la ley con nuestro propio mejor esfuerzo no saldará la deuda acumulada en el pasado. La misma debe ser pagada. De ahí que un solo pecado cometido, imaginemos que solamente hubiésemos pecado una sola vez en nuestra vida, es suficiente. Eso es suficiente para eliminar nuestra justicia y exigir nuestra extinción ante la ley. El hombre no alcanza la justificación guardando la ley desde un punto en adelante, cuando ya la ha transgredido al menos una vez en su vida. El espíritu de profecía lo explica así en los siguientes términos:
Primeros Escritos, página 151, párrafo 4 dice: yo vi que le era imposible a Dios alterar o mudar su ley para salvar al hombre perdido y condenado a perecer. Por lo tanto, consintió en que su amado Hijo muriese por la transgresión del hombre. Fe y Obras, página 19, párrafo 2 dice: esta era la situación de la raza humana después que el hombre, por su transgresión, se divorció de Dios. Entonces ya no tenía más derecho a una bocanada de aire, a un rayo de sol o a una partícula de alimento. Historia de la Redención, página 47, párrafo 3 dice: todo el cielo se lamentó por la desobediencia y la caída de Adán y Eva, que habían acarreado la ira de Dios sobre toda la especie humana. Ya no podían tener comunión directa con Dios y se habían sumergido en la miseria y la desesperación. No se podía cambiar la ley de Dios para que se adaptara a la necesidad del hombre, porque de acuerdo con el plan de Dios, ésta nunca debía perder su fuerza ni anular el más pequeño de sus requerimientos. Fe y Obras, página 29, párrafo 1, dice: Cristo murió porque no había ninguna otra esperanza para el transgresor. Este puede tratar de guardar la ley de Dios en el futuro, pero la deuda en la que ha incurrido en el pasado permanece y la ley debe condenarlo a muerte. Cristo vino a pagar esa deuda por el pecador, la cual era imposible que éste pagara por sí mismo. Así, mediante el sacrificio expiatorio de Cristo, le fue concedida al hombre pecador otra oportunidad. Hechos de los Apóstoles, página 365, párrafo 5, dice: el pecador que ha robado a Dios años de servicio no tiene medios para cancelar su deuda. Jesús se interpone entre el pecador y Dios diciendo: yo pagaré la deuda, perdona al pecador, yo sufriré en su lugar. Mensajes Selectos, tomo 1, página 269, párrafo 2, añade lo siguiente: no había poder en la ley para perdonar a su transgresor, solo Jesús podía pagar la deuda del pecador. Así que algo nos queda claro aquí, es que la justicia divina exige la muerte del pecador. La ley eterna así lo declara. El hombre no puede salvarse a sí mismo, pues claramente no puede pagar su deuda salvo con su propia muerte. La muerte del pecador mismo expiaría las exigencias de la ley, pero eso acabaría con todas las esperanzas del pecador. ¿Cómo puede Dios salvar o justificar al pecador y a la misma vez mantener la justicia de su ley sin anularla o quitarla? Este es el primer problema que tiene el hombre, es una deuda legal. Y aunque en las citas que leíamos anteriormente ya tenemos una vislumbre de cuál es la solución que Cristo propone para este problema, eso lo vamos a estudiar en nuestra próxima clase. Así que lo que estamos tratando de entender ahora es cuál es la situación del pecador. En primer lugar, el pecador está culpable ante la ley, debe pagar con su vida, tiene una deuda legal que debe ser solucionada de algún modo. El segundo problema es la debilidad humana producto de la naturaleza caída. El problema del hombre en realidad va más allá de la deuda legal con la inmutable ley de Dios, ya que ese problema es suficiente para poner fin a la existencia del hombre. Un solo pecado cometido en la vida es suficiente para meternos en problemas eternos. Sin embargo, hay otro problema igual de grave que el primero, y es que tras la caída en el pecado, el hombre se debilitó de tal forma que se convirtió en un siervo del pecado, en un esclavo del pecado. Eso significa que en sí mismo el hombre no tiene poder moral ni la suficiente fuerza para dejar de transgredir la ley de Dios o para obedecerla perfectamente. No puede, el hombre ya no puede hacer eso. Continúa pecando persistentemente, lo que produce que se acumulen aún más deudas que exigen su exterminio. La ley no ha de ser rebajada jamás o anulada para salvar al pecador y adaptarse a su nueva condición caída de debilidad y fragilidad moral. La ley de Dios es eterna y sus exigencias estarán ahí por toda la eternidad. Dios no va a rebajar la norma. De modo que todo ser inteligente que viva delante de Dios debe estar en perfecta armonía con sus requisitos. Toda criatura moralmente responsable debe estar a la altura del estándar moral de la ley de Dios. Y la condición pecaminosa del hombre le hace imposible alcanzar ese estándar o tal estatus. El hombre no puede obedecer la ley de Dios, no puede hacerse justo a sí mismo, porque no tiene la fuerza para lograrlo. En pocas palabras, si el hombre no deja de transgredir la ley,
jamás sería aceptado ante Dios y estaría siempre bajo su condena, bajo la condena de la ley, pues volvería a transgredirla una vez más. De modo que si aún se hallara un medio para justificar o perdonar al hombre de sus pecados pasados, éste volvería a pecar una y otra vez. Estaría una y una vez más bajo el peso de la ley, pues la ley no desaparece para él, ni rebaja su norma para adaptarse a su situación de debilidad en la carne pecaminosa. Entonces no serviría de nada el perdón para el pecador, pues siempre volvería o regresaría a su condición de culpabilidad debido a su imposibilidad para obedecer la ley. Ese es un problema que también habría que solucionar de algún modo para que el hombre pueda ser colocado una vez más en armonía con la ley de Dios o pueda ser declarado justo, justificado. Veamos cómo lo explica la inspiración. En Mateo 26:41 leemos: velad y orad, porque para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Romanos 6:16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Romanos 7:18 dice: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Segunda de Pedro 2:19. Les promete libertad, y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Cuando el hombre pecó, adquirió una naturaleza caída y pecaminosa. ¿Qué significa precisamente eso para él? Veamos cómo lo explican los testimonios. La maravillosa gracia de Dios, página 129, párrafo 2, dice: de acuerdo con el determinado consejo de Dios, el hombre debía ser creado dotado con la facultad de cumplir la voluntad divina. Así que en esta cita entendemos que originalmente el hombre podía, en su propio poder moral, en su propio esfuerzo humano, rendir una perfecta obediencia a la ley. En otras palabras, podía ser hecho justo en su propio esfuerzo, en su propio poder. En realidad, no era nada difícil o molesto para el hombre alcanzar o permanecer en el estado de justo, pues Dios lo creó con esa capacidad natural. Pero tras la caída las cosas cambiaron para el hombre y desde entonces ya no podía permanecer justo con su propia fuerza. Patriarcas y Profetas, página 32, párrafo 3 dice: si cedía a la tentación, su naturaleza se depravaría y no tendrían en sí mismos poder ni disposición para resistir a Satanás. El Camino a Cristo, página 62, párrafo 2 dice: antes que Adán cayese, le era posible desarrollar un carácter justo por la obediencia a la ley de Dios, mas no lo hizo, y por causa de su caída tenemos una naturaleza pecaminosa, y no podemos hacernos justos a nosotros mismos. Puesto que somos pecadores y malos, no podemos obedecer perfectamente una ley santa. El Camino a Cristo, página 17, párrafo 1, dice lo siguiente: por la desobediencia, sus facultades se pervirtieron, y el egoísmo reemplazó el amor. Su naturaleza quedó tan debilitada por la transgresión que ya no pudo, por su propia fuerza, resistir el poder del mal. En los lugares celestiales, página 197, párrafo 4, leemos: en nuestro actual estado caído, todo lo que se necesita es entregar la mente y el carácter a sus tendencias naturales. En el mundo natural, dejad un campo abandonado y lo veréis cubrirse de espinas y cardos. Consejos para los maestros, página 530, párrafo 1. Nuestros corazones son por naturaleza depravados, que no podemos por nosotros mismos seguir una conducta correcta. La educación, página 28, párrafo 2, dice lo siguiente: en la vida de todo ser humano se manifiesta el resultado de haber comido del árbol del conocimiento del bien y del mal. Hay en su naturaleza una inclinación hacia el mal, una fuerza que solo, sin ayuda, él no podría resistir. Reavivamientos modernos, página 44, párrafo 4, leemos: el poder del mal está tan identificado con la naturaleza humana que ningún hombre puede vencerlo excepto por su unión con Cristo. Mente, carácter y personalidad, tomo 1, página 21, párrafo 3 dice: hay tendencias al mal, hereditarias y cultivadas, que deben ser vencidas. El apetito y la pasión han de ser puestos bajo el dominio del Espíritu Santo. No tiene término la lucha de este lado de la eternidad. Así que esta es
la forma en la que el espíritu de profecía describe la condición del hombre caído y pecaminoso. En otras palabras, no tiene fuerza moral para hacerse justo a sí mismo. No puede alcanzar la justicia por su propio esfuerzo. No puede dejar de transgredir, no puede dejar de pecar. El hombre pecaminoso no puede guardar los 10 mandamientos, no puede guardar la ley de Dios en su propio esfuerzo. Así que la Biblia describe la condición deplorable del hombre en los siguientes términos. Si vamos a Job 14, 1 al 4, dice allí, ¿quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. Salmo 51, 5 dice, he aquí que en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Proverbios 29 dice, ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Isaías 64, 6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Jeremías 13, 23, ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también, ¿podréis vosotros hacer el bien estando habituados a hacer el mal? Jeremías 17, 9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Romanos 3, 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 7, 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Romanos 7, 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Efesios 2, 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Apocalipsis 3, 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Así que esto es lo que enseña la Biblia en cuanto al verdadero estatus del transgresor de la ley de Dios. No tenemos la capacidad de limpiar nuestra inmundicia. Fuimos formados en medio de la maldad y sumergidos en derredor del pecado desde la concepción. Al hombre le es imposible limpiar su propio corazón. No puede quitar su pecado, dice la Biblia. No puede cambiar su naturaleza superior. No puede mudar su carácter. Estamos destituidos de la gloria de Dios. El transgresor es carnal, vendido al pecado, sin voluntad para hacer el bien. Él se esfuerza por hacerlo, pero no puede. Por naturaleza se define como hijo de la ira. Un miserable lo llama la Biblia. Esta es la deplorable situación del pecador. Si algo deja claro la Biblia, es que no está en las facultades humanas la autojustificación. Eso es imposible para el hombre. El hombre no puede hacer nada que le dé mérito en alcanzar la justificación o el favor de Dios. A manera de resumen, encontramos que la cuestión del pecado ha ocasionado dos graves problemas en la raza humana. Dos problemas terribles que deben ser solucionados. De lo contrario, la extinción del pecador es inminente y su salvación cuelga de un hilo mientras permanece en este estado. El primer problema es una deuda legal. Recordemos esto, una deuda legal que debe pagarse con sangre, con la vida misma. El segundo problema es una condición pecaminosa que hace que el pecador no pueda dejar de pecar en sus propios medios, lo que le trae de regreso al primer problema, a la acumulación de pecados o deudas legales que exigirán su aniquilación. ¿Cómo resuelve Dios estos dos problemas? ¿Cómo es justificado el pecador en tal condición? De alguna manera, el plan de redención, si realmente es perfecto y efectivo en todas sus áreas, debe implicar un rescate completo del poder del pecado para el género humano. El hombre no solo debe ser perdonado por sus pecados pasados y de esa forma cancelada su deuda legal, sino que debe ser fortalecido en su debilidad y capacitado para rendir perfecta justicia a la ley, de modo que no vuelva o no regrese a estar bajo la condena de la ley. En la próxima clase veremos cómo Cristo es la solución real y verdadera a todos los problemas del hombre. Que Dios te bendiga. Maranatha.